¿Qué tal? Juan Lobato ha decidido morir matando. Lobato está resistiendo a la mafia del sanchismo, la mafia política que apunta a objetivos desde Moncloa y Ferraz para que luego su mafia mediática remate la faena. Una guerrilla mediática de mercenarios del poder por dinero, fama o sectarismo político. Algunos tienen el carné de periodistas, otros ni eso, pero dan lecciones a los demás sobre el periodismo. Se trata, como hacen con periodistas y jueces, de anularlos profesionalmente, pero se trata sobre todo de cancelarlos personalmente, del asesinato civil, de hundirles la vida, en definitiva. El PSOE y la izquierda nunca han reparado en ello, lo hacen con extraños y con propios. La izquierda ha sido siempre casi más cruel con los suyos que con los demás. Algunos, después de 35 años en este oficio, ya lo hemos vivido y nos trae al fresco. Pero Juan Lobato lo está viviendo ahora por primera vez y en primera persona. La visita de Juan Lobato a la notaría demuestra claramente que Lobato no se fiaba de la mafia corrupta instalada en Moncloa. Pilar Sánchez Acera, o sea Óscar López, o sea Pedro Sánchez, le ofreció el 14 de marzo a las 8 de la mañana la documentación privada y los datos de Hacienda del novio de Ayuso, filtrados, como apunta la UCO, por la propia Fiscalía para atacar a una rival política. Le indicó Pilar Sánchez Acera que se los restregara en la cara a Ayuso en la sesión de control que empezaba 2 horas después, aquel 14 de marzo. Lobato, que es técnico de Hacienda, vio claro que disponer de aquellos papeles era un delito. Preguntó a Sánchez Acera cuál era el origen y él se negó a mostrarlos. ¿Por qué? Es decir, el origen que le debió de contar Sánchez Acera en aquel momento no le convenció a Juan Lobato, o no lo vio claro Juan Lobato. Juan Lobato se negó, en definitiva, a usarlos públicamente en la Asamblea. Pilar Sánchez Acera entonces le ofreció una alternativa. Se los iba a pasar a Angélica Rubio de elplural.com para que, una vez publicados en prensa, él pudiera mostrarlos en el pleno de la Asamblea, alegando que estaban ya publicados por la prensa. Eran las 8 de la mañana del 14 de marzo y efectivamente, tras la negativa de Lobato, el Plural publica los documentos en exclusiva rimbombante a las 9:06, una hora antes de que empezara la sesión de control en el Parlamento madrileño. A las 10:15, Juan Lobato muestra el documento en la sesión de control a la presidenta Ayuso en la Asamblea y se lo tira prácticamente a la cara. Lo ocurrido, si se fijan, es un báster práctico de sanchismo mafioso. Moncloa se entera de los problemas fiscales del novio de Ayuso y pide al fiscal general Álvaro García Ortiz, que va a terminar empurado por más que se resista a dimitir, que le pase la documentación privada de un ciudadano como es Alberto González Amador para atacar a una rival política, Ayuso. La maquinaria interna de la Fiscalía se pone en marcha de arriba a abajo y el fiscal general le pide al fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que consiga la documentación como sea. Llaman al fiscal del caso y le advierten lo que tiene entre manos: el novio de Ayuso, nada más y nada menos. El fiscal de delitos económicos responde que a él le da exactamente igual quién sea ese señor y que para él es un ciudadano más. Se niega a entregar la documentación, pero le fuerzan porque la Fiscalía es como el ejército y tienen que obedecer. El fiscal general del Estado consigue la documentación fiscal del novio de Ayuso y todo apunta, los papeles acaban ¿dónde? En la Moncloa. Moncloa intenta obligar a Juan Lobato para que se los eche a la cara a Ayuso en la Asamblea y él se niega. La escena es una trampa además, para el propio Lobato. Le hubiera metido en un lío Moncloa, en un lío legal de haber sido el primero en mostrar esos documentos privados de un ciudadano que nunca debieron salir del despacho del fiscal. Como Lobato se niega a usarlos, Pilar Sánchez Acera, o sea Sánchez, tira de una periodista del régimen, Angélica Rubio, para que se preste al juego y le facilite las cosas a Lobato. Angélica Rubio es de esas tipo Inchaurrondo que reparte carnés de prensa por donde va. Es una de las mercenarias / periodistas de Sánchez. Angélica Rubio es, por ejemplo, la que publicó el 1 de julio en El Plural uno de los bulos más gordos que ha fabricado Moncloa en los últimos tiempos. Aquello de que el juez Peinado tenía 14 inmuebles registrados con 2 DNIs diferentes. Toma ya, ni el rey. Era tan burdo que les dio igual, lo publicaron para denostar al juez. Angélica Rubio ha sido enchufada por Sánchez como consejera de Radio Televisión Española y cobrará más de 100.000 euros anuales para convertir la tele pública de España en una tele venezolana. Bueno, ¿qué ha pasado en estos meses con Lobato para terminar así con Sánchez? Pues que Lobato se ha ido cayendo del guindo
y que, nunca mejor dicho, le ha ido viendo estos meses las orejas al lobo. Juan Lobato ha visto que Moncloa iba a por él, promocionando primero al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, y este mes al ministro Óscar López, para que le sustituyeran al frente del PSOE madrileño en las primarias que tienen en diciembre y después en el Congreso Regional de enero. Lobato, me consta, era consciente de las maniobras de Moncloa contra él. Y Lobato sabía que Pilar Sánchez Acera tenía un papel preeminente en la operación para derrocarlo. ¿Por qué Lobato va a principios de este mes de noviembre a una notaría a elevar a públicos los mensajes privados de aquel 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López, mano derecha a su vez de Sánchez? ¿Por qué 8 meses después? Pues porque el 30 de octubre, días antes, la Guardia Civil había entrado y registrado durante 8 horas el despacho del fiscal general del Estado. La UCO se llevó el ordenador, los dispositivos electrónicos y el teléfono de Álvaro García Ortiz. Ese teléfono, sépanlo, es pura dinamita contra Moncloa, una bomba de relojería, y no solo por el caso del novio de Ayuso. Y ahí lo tienen, la UCO, en su poder, ahí lo dejo. El caso es que Lobato se da cuenta, al ver el registro del despacho del fiscal general, del marrón que se le puede venir encima, y acude al notario para que quede clara la conversación de aquel 14 de marzo en la que Moncloa le ofrece los documentos privados del novio de Ayuso. Pregunta: ¿Pilar Sánchez Acera le dijo a Lobato que los documentos se los había pasado el fiscal? ¿O le dijo que el origen era lícito porque venían de la prensa? Lobato asegura que esto segundo, que le dijeron que el origen era lícito. Por eso de pronto cae en la cuenta. Moncloa sabía que el origen de los documentos del novio de Ayuso era ilícito absolutamente e intentó además aquel 14 de marzo que Lobato los difundiera. Si lo hubiera hecho, tal cual se lo propuso Pilar Sánchez Acera, Lobato hoy estaría imputado por el caso. Lobato tuvo, por tanto, un punto de lucidez aquel día, y está claro que no se fiaba de Pilar Sánchez Acera. Hoy, visto como el PSOE se ha lanzado en masa de huello contra él, por orden de Sánchez, Lobato ha dicho algo muy lógico. No entiendo por qué el revuelo en mi partido por ir al notario. Si lo que me dijo Pilar Sánchez Acera aquel día sobre el origen de los documentos es cierto, ¿cuál es el problema para acreditar que el origen de los documentos era lícito y que venían, como le dijo Pilar, de la prensa? Juan Lobato sabe o intuye que el origen de los documentos del novio de Ayuso es ilícito y que van a terminar empurados todos los que han participado en su obtención y difusión. Lobato se ha revuelto contra su partido diciendo hoy: se intenta que parezca que el malo es quien decidió no hacer las cosas mal. Más claro agua, Pilar Sánchez Acera y Óscar López pueden ir buscando abogado. Ayuso se los va a llevar pa'lante, como dice ella, y veremos si también a Sánchez por este asunto. Lobato no es tonto, ha tardado 8 meses en hacer esto. ¿Por qué? Porque Lobato ha pasado además en este tiempo, digamos que de lobezno a lobo, visto el nivel mafioso de su partido contra él. Pero Lobato no está exento de culpa. ¿Por qué no fue a la Guardia Civil o a la Fiscalía Anticorrupción en vez de ir a un notario? Lobato ha seguido además en todo este tiempo usando este asunto contra Ayuso, es decir, aprovechándose de una filtración que él sospechaba, cuanto menos, que era interesada, ilegal y antidemocrática. Lobato ha participado de la escoria estratégica y obsesiva de Sánchez contra Ayuso y ahora bebe del juego sucio y la propia medicina del sanchismo que él, Juan Lobato, como Paje y otros, hasta ahora no se han atrevido a combatir en el PSOE abiertamente. Han callado cobardemente estos años contra una forma miserable de dividir a la sociedad y de hacer política. Todo lo ocurrido con el novio de Ayuso y ahora con Lobato no es solo, como decía, un máster práctico en sanchismo. La escena de Lobato yendo al notario demuestra que en el PSOE nadie se fía de nadie, que desconfían todos de todos, visto el nivel mafioso que opera en el partido y en el gobierno. Lobato, no se lo pierdan, ha llegado a decir en estas horas que él fue al notario por si le robaban el móvil. Supongo que Lobato vio los 2 tiros en el coche de Aldama y teniendo hijos pequeños debió de pensar: me voy a cubrir por si acaso, me voy al notario. Esta es la organización criminal que está instalada y opera desde el gobierno de España. Juan Lobato sabe que está muerto políticamente. Es casi imposible que esa jaula de grillos que toda la vida ha sido el PSOE de Madrid vaya a defenderle. Aquí el que reparte cargos y pasta es Sánchez. Juan Lobato no tiene que mirar más que a la derecha de su escaño, no muy lejos, en la Asamblea de Madrid, señor Lobato, para saber quién le traicionará en breve, quién será una
de sus Judas, y no será el único o la única, serán todos en traicionarlo. Sánchez ha ordenado que Lobato no llegue al Congreso Federal del PSOE que empieza el viernes. Ese congreso va a ser una reunión masiva de imputados y corruptos defendiendo su carguillo para mayor gloria, con paroxismo norcoreano de aplausos de Pedro y sobre todo de Begoña, que es la que manda. Como Cristina Fernández de Kirchner resultó ser la jefa y no su marido Néstor, que era medio lelo. Sánchez no quiere que Lobato aparezca el viernes en el Congreso del PSOE. No lo tendrá fácil. La etapa de comprar a Lobato con una embajada a cambio de quitarse de en medio a Lobato en el PSOE de Madrid y sobre todo de su silencio ya ha pasado. Lobato ha decidido morir matando y con todo he de decir que le honra. Me consta, como me pasaba, les decía con la Riada de Valencia, con Carlos Mazón, que Juan Lobato es un buen tipo y que es un tipo honrado y que, aunque no se ha revuelto, Lobato no ha participado de las mafias del sanchismo. Su esquela se escribió hace poco cuando Felipe González le señaló públicamente como una opción joven y fresca para renovar al PSOE y sacarlo de las fauces de Sánchez. Lobato es, en mayor medida de Felipe y sobre todo de Javier Solana, hijo político de ellos. Juan Lobato se ha mostrado, ha dicho hoy, orgulloso de la historia del PSOE, pero se equivoca. Su partido ha sido siempre una organización corrupta y criminal. El acoso y derribo del disidente interno y del rival han sido el santo y seña histórico del PSOE. También el tiro en la nuca, la tortura, las sacas, las checas y las fosas en la cuneta. Es la historia del PSOE, la real, porque el PSOE debería desaparecer por el bien de la democracia española. No cabe ni siquiera ya la refundación que hizo el PP. Solo cabe su desaparición si España quiere ser un país limpio. Y aquí, si me permiten, es donde entra Feijóo, que ayer estuvo en el Congreso Confederal de la UGT. Hoy ha ido Sánchez a que le dieran cariño. A Sánchez, ya saben, solo le dan cariño en la India y en los congresos de los sindicatos. Le sitúo en lo de Feijóo. Llega Feijóo al Congreso de UGT, sonrisas y abrazos, con Pepe Álvarez, se hacen fotos y suena la internacional, sí, la internacional, la de los 150 millones de asesinados en el mundo. Feijóo, ya han visto, parece estar a gusto, incluso le dan la palabra y lo suben al atril. Feijóo hace algunas bromas y halaga a Pepe Álvarez. Feijóo aún no sabe lo que le espera. Me han referido que soy el primer presidente del Partido Popular que tiene la palabra en un congreso de la UGT. Llevan ustedes 44 congresos. La mayoría de ustedes no me votaron, no pude ser presidente del gobierno y en consecuencia he conocido a Pepe Álvarez. He conocido a Pepe Álvarez, no he podido firmar con él nada, pero sí hemos tenido charlas muy interesantes, muy edificantes, al menos para mí. Y a continuación sale a escena Yolanda Díaz. Y entre las risoltadas y aplausos de Pepe Álvarez, Unai Sordo y los asistentes, Yolanda Díaz pone a caldo al PP para regocijo del Plural o el diario.es, la prensa del régimen, que vende así la escena. Vean, observen a Feijóo, mientras Yolanda lo machaca, citando incluso a Alberto Casero, y el público se ríe. No da igual quién gobierna, no da igual quién gobierna. Es importante que defendamos lo que tenemos. ¿Os imagináis la política laboral de un gobierno del Partido Popular y Vox? ¿Os imagináis la política de igualdad de un Partido Popular y Vox? ¿Os imagináis la política climática del Partido Popular y Vox? Os digo más. ¿Os imagináis qué pasaría si no hubiésemos aprobado la reforma laboral gracias al voto equivocado del señor Casero? Esto es historia de España. Proyectemos, como dice Unai, un futuro deseable. Pensemos en eso. Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿sois el partido de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral?
¿Os imagináis qué pasaría si no hubiésemos aprobado la reforma laboral gracias al voto equivocado del señor Casero? Proyectemos un futuro deseable. Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral? Querido Alberto Núñez Feijóo, Rajoy soñaba con una España de 20 millones de ocupados. Pues gracias a la reforma laboral y a las reformas también del diálogo social, hoy España cuenta con 21,8 millones de personas ocupadas en nuestro país. Pues eso. ¿Qué pintaba Feijóo ahí con esa gente que le odia y le desprecia y que si llega a la Moncloa le montará una huelga general a los 100 días como a Rajoy, después de que Zapatero dejara a España en bancarrota y 5.267.000 parados con su connivencia, con la connivencia de estos sindicatos? ¿Qué buscaba Feijóo? ¿La aprobación acomplejada de esa gente? Miren, UGT y Comisiones Obreras, eso que se llaman los sindicatos de clase en pleno siglo XXI, que hay que ser rancio y casposo, han sido y son cómplices en fondo y forma de los métodos mafiosos de la izquierda española y en particular del PSOE, que estos días sufre Juan Lobato. UGT y Comisiones Obreras han estado en todos los ajos de la corrupción socialista y han robado mucho dinero público a los españoles durante décadas. UGT y Comisiones, a diferencia de otros sindicatos europeos modernos, son macroestructuras para mantener con dinero público a miles de vagos que no pegan ni clavo en sus empresas. Los conocemos, no todos, por supuesto. Mientras los demás trabajábamos, ellos tardeaban entre bares, quintos de cerveza y el local sindical. UGT y Comisiones viven de todos nosotros, de nuestros impuestos. No han podido acreditar nunca, ni jamás lo podrán hacer, parece ser, que vivan, como dicen, de las cuotas de sus afiliados. Ni lo han acreditado ni se lo creen. Viven de la pasta que les damos en subvenciones públicas que salen de nuestro trabajo y que usan, según quien gobierne, para garantizar al Sánchez de turno eso que llaman la paz social. España necesita sindicatos, por supuesto, los trabajadores los necesitan y hoy más que nunca. El sindicalismo es vital y más con los retos novísimos de este siglo XXI, pero no esta panda casposa de UGT y Comisiones, anclada en el siglo XIX y en sus privilegios de casta sindical, a la que ya no cree nadie porque se les ha visto el plumero de lo que son, lacayos del poder cuando gobierna, por supuesto, el PSOE. Al 1 de mayo ya no van ni ellos mismos. A esas manifas van menos gente que a una partida de canicas. Los sindicatos han perdido todo el crédito, pero siguen recibiendo toda la pasta. Siempre chulitos y combativos con el PP, por supuesto, y siempre sumisos y cobardes con el PSOE. UGT y Comisiones Obreras han sido por décadas la fiel infantería en primera línea de la mafia socialista en Moncloa, en los ayuntamientos y en las autonomías, esa que ahora está sufriendo Juan Lobato. Sobre todo en aquella Andalucía de los ERE, las mariscadas, las gambas, las putas y la cocaína, ¿con el dinero de quién? De los parados, niñatos malcriados ante los que siempre se ha cedido por miedo al chantaje que han practicado sin que nadie los combata. Por eso la pregunta es, ¿qué pintaba Feijóo en el Congreso de la UGT? ¿A quién quería o quiere convencer? ¿Qué buscaba Feijóo? ¿La aprobación acomplejada de esa gente? Yo he preguntado en estas horas a los fontaneros de Moncloa, de Génova, y ellos dicen que siguen creciendo, que el PP sigue creciendo por la izquierda en votos a costa del PSOE y la corrupción del sanchismo. Y entonces me he acordado de esto de Feijóo, de cuando presidía la Xunta. El PP para Feijóo tenía claro entonces, y no sabemos si ahora, ha de ser esto. La socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados, y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Y esa es mi tesis. Y es una tesis conocida, porque es la que yo intento aplicar en Galicia. ¿Sigue pensando Feijóo lo mismo? ¿Sigue pensando Feijóo poco menos que el PP debe heredar al PSOE? ¿Están de acuerdo sus miles de cuadros, militantes y votantes de buena fe con esta idea del partido? ¿De verdad? Porque si es así, si Feijóo piensa que el PP debe heredar al PSOE, debe aclararlo antes de las próximas elecciones, si es que Sánchez no se lo come antes, porque los españoles tienen derecho a saber qué van a votar. Estamos hartos de engaños, hartos de promesas incumplidas, hartos de regeneraciones que nunca llegan, la primera, la de Aznar, hartos de cesiones ideológicas a la izquierda permitidas en las escuelas también del PP, hartos de mentiras con la historia, hartos de pactitos de Estado para taparse unos a otros.
de pactos que, por cierto, luego el PSOE nunca cumple, para terminar machacando y sacando del poder al PP como idiotas, hartos de un PP atontado que parece no atender a la realidad, hartos de un PP que parece no querer aprender, al menos el de Génova 13. Feijóo debe aclarar esto, porque la España que dejará Sánchez será un solar putrefacto de corrupción, de basura moral, de división, de wokismo y de odio. Frente al sanchismo y a esta izquierda que sufre ahora el propio Lobato, motosierras que agiten la conciencia dormida y resignada de una sociedad cada vez más enferma. Pero Feijóo no da miedo, y eso es un problema. Al sanchismo de los 2 tiros en la ventanilla del coche de Aldama, Feijóo no le da miedo. Sánchez ya le ha cogido la medida como a Casado, o sea que o hay elecciones pronto, o el señor Feijóo lo tendrá difícil. ¿Qué pintaba Feijóo en el Congreso de la UGT? Le quedó el resquicio a Feijóo de levantarse e irse cuando empezaron a burlarse de él. Pero ni eso. La moderación ante todo, por supuesto. Feijóo será presidente seguramente porque el fango de la corrupción enterrará a Sánchez. Como Rajoy fue presidente sin hacer nada, sentado esperando a ver pasar el cadáver de Zapatero y fumándose un puro, porque a Zapatero simplemente le estalló la economía. Pero Sánchez no es Zapatero, es mucho peor. Y la España que dejará va a ser mucho peor que aquella, señor Feijóo. España necesita un cambio real, de arriba a abajo, y no un mero recambio de cromos, de nombres y de cargos, para que todo siga igual o casi igual.